para traernos una adoración que agrade al Señor y que nos lleve, ¿verdad?, a adorarlo y a poder cantar de las grandes cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 12. Vamos a leer versículos 1 al 12. Dice así la santa palabra en Primera de Tesalonicenses 4, comenzando en el número 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Hemos titulado esta serie, en la cual hemos estado ya unas cuantas semanas, Santificación, la voluntad de Dios para el creyente. Sin embargo, aunque la serie se ha titulado Santificación y hemos hablado de ella, no hemos podido también dejar de hablar de otra doctrina. Y yo creo que se debe pasar una ley en todas las iglesias cristianas. Y la ley dice así, que todo el que vaya a hablar de santificación tenga que hablar de justificación. Deberá ser un crimen el hablar de santificación sin hablar de justificación. Y quizás alguien que no ha estado conectado con la serie pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué cosa es la justificación? Bueno, hemos estado hablando mucho acerca de esto. Pero hemos dicho que la justificación simplemente es que el Dios santo, justo y perfecto, habiéndonos juzgados de acuerdo a su ley, que es santa, que es justa, que es perfecta, como es revelada allí en sus 10 mandamientos, cuando nosotros somos juzgados bajo esa ley, dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Y que por mucho que esa ley sea justa, santa y buena, y lo es, una ley santa, justa, buena, perfecta, porque así refleja un Dios que es santo, que es perfecto y que es justo. Nosotros los hombres, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias obras, en nuestros esfuerzos, no podemos nunca satisfacer las demandas de esa ley. Y esa es la verdad, la tragedia de la religión y de los hombres,
que quieren justificarse delante de Dios, tratando de satisfacer con sus obras, con sus méritos, la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios reflejada en la ley demanda perfección. Y los hombres que quieran justificarse por la ley, dice la palabra de Dios, que son malditos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, maldito el que no permaneciere en todas las cosas de la ley. Porque si queremos justificarnos por la ley, hemos dicho, tenemos que mantenernos en todos los puntos de la ley y ser perfectos. Esa es la demanda de la ley. La ley santa de Dios demanda de nosotros, los hombres, que satisfagamos esa demanda de perfección de Dios. Y nosotros todos hemos concluido, gracias a Dios, que nos ha dado luz para poder darnos cuenta que no hay justo ni aún uno. Que no hay ni uno de nosotros que podamos justificarnos por el mandamiento santo y perfecto. Porque para hacerlo tenemos que amar a Dios perfectamente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice la Biblia que no hay ninguno que lo haga. Quizás pueda haber alguno que diga, yo sí lo hago. Pero dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y las personas que así están tratando de vivir están engañados y están muertos en sus delitos y pecados. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la justificación? Que nosotros perdidos, muertos, sentenciados, condenados bajo esa ley, no pudiendo satisfacer la demanda perfecta de la ley, y eso causaba algo en nosotros. Cuando el hombre no puede acercarse a Dios y el hombre sabe y conoce lo que Dios demanda de él, ¿qué es lo que el hombre hace contra Dios? ¿Se qué? Se rebela. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rebelado contra leyes, verdad? Quizás cuando éramos niños, algunos de nosotros éramos rebeldes. Y nada más bastaban que nos dijeran, no toques eso, ¿para que qué? Para que lo tocáramos. No vayas allá, para que fuéramos. Bueno, el hombre nacido, ¿verdad?, bajo esta herencia de Adán, de los primeros padres, trae una naturaleza corrupta. Y dice la palabra de Dios que Dios ha escrito en el corazón del hombre un conocimiento del bien y el mal. Y no es que el hombre no conozca de la ley de Dios, al contrario, el hombre por naturaleza viene a este mundo con un conocimiento y un sentido de bien y mal. Pero el hombre en su naturaleza corrompida, dice la palabra de Dios, que detienen con injusticia la verdad acerca de Dios. Y esa es la condición humana, esa ha sido nuestra condición cuando estábamos separados de Dios, deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Ya sea que nos hubiéramos revelado abiertamente, como hablábamos el domingo pasado y utilizamos la ilustración de aquel vaquero que se había salido de la ley, ¿recuerdan? Aquel fugitivo de la ley que siempre la ley estaba persiguiendo. Y la ley santa y perfecta de Dios persigue a todo aquel que no puede satisfacer la demanda justa de Dios. Tanto aquellos que están emborrachándose, mujeriendo y haciendo todas las cosas que el mundo sabe hacer, como aquellos que se dicen muy religiosos, como aquellos que están tratando de establecer su propia justicia. Al final del día, el corazón del hombre es el mismo. Y el corazón del hombre está en hostilidad contra Dios. Porque hay una sola justicia que nos puede hacer aceptos delante de Dios. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 3. Déjame llevarte ahí un momentico. Vayamos a Romanos capítulo 3 para que veas cuál es la justicia. La justicia que nos puede justificar delante de Dios. Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 19, dice, Romanos 3, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos los hombres.
ya sea bajo la ley de Moisés o bajo esa ley que Dios ha escrito en el corazón del hombre. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es el funcionamiento, el propósito de la ley? Hacer que toda boca se cierre. Porque la boca del hombre se abre para justificarse. La boca del hombre se abre para justificarse a sí mismo. ¿A través de qué? De sus obras, a través de su corazón. ¿Cuántas cosas el hombre trata de justificarse? O el hombre que no le importa dice, yo voy a hacer mi propio camino y como me dé la gana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todos están bajo ley y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, yo quiero que tú subrayes eso en tu Biblia, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuántos habían visto este versículo en la Biblia antes? Yo sé que muchos de ustedes lo han visto, pero estoy seguro que hay algunos que hoy lo ven por primera vez. La Biblia misma dice que por la ley de Dios ningún hombre se va a justificar. Oye, ¿y por qué hay ciertos lugares y ciertas religiones donde no te enseñan esto? Porque están separados del verdadero evangelio. Porque están caminando separados del único camino de salvación que es el evangelio. Pueblo, no se engañen. Por las obras de la ley dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuántos han tratado los hombres de justificarse a través de la ley? ¿Y qué dice la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es bueno, ¿verdad que sí? Claro que es bueno, es la ley santa de Dios. Pero dice la misma palabra de Dios que por esa ley ninguno puede justificarse. ¿Por qué? Porque la ley simplemente nos muestra a nosotros nuestra debilidad. No es que la ley le falte algo. No es que la ley sea imperfecta o débil. La debilidad está ¿dónde? En nosotros, pueblo. Que somos pecadores, que somos imperfectos, que por mucho que tratemos de amar a Dios, no llegamos. Por mucho que tratemos de amar al prójimo y de amar como se nos llama a amar, no llegamos. Pero el hombre en tinieblas en su corazón quiere llegar por él mismo. ¿Sabías tú que ese es el mayor reto a Dios? El mayor reto a Dios es escuchar en la palabra que hay otro camino, que es el camino que Dios ha dado para justificarse. Y es este. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 3:21. Ya vimos la sentencia terrible de que por la ley nadie se va a justificar, que por la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, dice, pero ahora... Había un profesor de Biblia bueno que decía, presta la atención a los peros de la Biblia. Los peros de la Biblia son buenos. Pero ahora, ¿conoces tú los peros de la Biblia? No, conoces la ley. ¿Sabes por qué? Porque la ley está en el DNA de tu corazón de nacimiento. El evangelio no es de acuerdo a nuestra naturaleza. El evangelio para este mundo es ¿qué? Locura. El evangelio no es algo natural en el hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña y dice, pero ahora, ¿y se fijaron lo que dice? Mi Biblia dice, aparte de la ley. Subraya eso también. Aparte de la ley, aparte de los 10 mandamientos. Sí, esa es la ley. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué justicia es esa? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos
los que creen en Él. ¿Cuál es la forma en que Dios quiere justificar al hombre? ¿Cuál es el único camino a través del cual Dios justifica al hombre? No es a través de la ley, sino es a través de la vida perfecta, la muerte expiatoria para quitar el pecado y la resurrección de Jesucristo. A través de la fe en esa obra, en esa vida perfecta, en esa justicia, dice la palabra de Dios que nosotros podemos ser justificados. Dice Romanos 5:1. Si volteas la página, justificado pues por nuestras obras, es lo que dice. Justificado por las obras y por la fe, es lo que dice. Justificado por un poquito de obras y por mucha fe, o por muchas obras y un poquito de fe. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Pueblo, no se llamen a engaño. Han habido muchos hombres a lo largo de la historia. Hay personas que admiran a las personas que han querido justificarse a través de grandes sacrificios. Hay personas que andaban descalzos en la historia. Hay personas que se metían allí con los leprosos y con los enfermos y con los pobres y andaban desprovistos de ropas, que andaban sucios. Déjame decirte algo. Si esas personas andaban así, con el objetivo de justificarse delante de Dios, estaban perdidos. Estaban perdidos. No conocían a Dios. Como hay personas que reveran a esos santos de la historia. Déjame decirte otra vez. Si esos santos de la historia andaban así, tratando de justificarse delante de Dios y de ver si al final de sus vidas ellos podían cumplir con la demanda de la ley, lo que han hecho es pisotear el sacrificio suficiente de la sangre de Cristo y se pusieron en enemistad contra Dios, y al final del día su justicia no va a ser suficiente para pararse delante de Dios. Pero nosotros, ¿quiénes? Los santos. ¿Santos por qué? Porque hemos sido justificados a través de la fe. Porque ese Cristo que vino y murió por nosotros y dio su vida por nosotros, vivió una vida perfecta y resucitó, dice, para nuestra justificación. Y ahora yo me sé justificado. ¿A través de qué? De la fe. Qué orgullo, dicen algunos, que ustedes tengan seguridad de salvación. No es ningún orgullo. Porque la justificación y la fe de nuestra justificación, ¿a dónde mira? ¿Mira a dónde? Afuera. La fe del justificado no puede mirar a él mismo, porque si miramos a nosotros mismos nos damos cuenta que somos imperfectos, que estamos llenos de delitos y pecados, que en nuestros pensamientos pecamos contra Dios, que no hacemos siempre lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos pecaron esta mañana? ¿Cuántos se dan cuenta de la maldad que hay en nuestros corazones? Pero la fe del justificado mira afuera y mira al crucificado para mi justificación. Y reconoce entonces que yo no tenía ningún mérito para llegar. No tenía ningún mérito al principio, no lo tengo ahora y no voy a poder terminar con los méritos suficientes para poder llegar a esa santidad. Pero a través de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo algo por su pueblo. ¿Qué hizo? Vayamos un momentico a Hebreos. Mira lo que hizo Cristo, pueblo. ¿Por qué decimos que la fe mira afuera? Y esto es algo que es contrario a los hombres, porque los hombres quieren mirar adentro. Los hombres quieren mirarse a ellos mismos. Estoy sin zapato porque estoy haciendo esto para Dios. Estoy descalzo, estoy haciendo esto por la humanidad. Para Dios, para que Dios me acepte. Pero todas esas cosas que haces
si no van a través de Cristo, dice la palabra, son trapos de inmundicia. Y esas mismas obras te van a condenar en el día del juicio porque no llegaste a perfección. Pero Dios ha abierto otro camino. El único camino para ser salvos, el camino de la justificación a través de la fe. Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 versículo 3, hablando de Jesucristo. Mira lo que dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo Jesucristo? Bueno, veamos este pasaje, porque este pasaje está muy poderoso. Dice que Jesucristo nos puso ahí delante de los hombres un purificador para que los hombres vengan y lo cojan si ellos quieren y se lo apliquen a ellos mismos. Es lo que dice. No dice eso. No dice que Jesucristo proveyó el purificador de pecados más grande. ¿Cómo le llamaríamos? Fabuloso. Y ahora lo que tenemos es que anunciarlos a todo el mundo. Y si tú quieres y tú deseas y coges este purificador, entonces puedes limpiar tus pecados. Eso no es lo que dice. Dice esta palabra que Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Hey, ¿cómo es eso? Yo pensaba que la purificación de nuestros pecados se efectuó el día que yo creí. Mi amigo, lo que llegó a tu día, a tu vida el día que tú creíste, fue el conocimiento que tus pecados fueron purificados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Que allí en la cruz del Calvario Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a un pueblo. Que ahí se efectuó la purificación de nuestros pecados. En la sangre de Cristo, en la cruz, Cristo dio su vida limpiando a un pueblo de sus pecados. Y el Espíritu Santo un día iba a traer este evangelio que dice: Dios ha purificado un pueblo en su sangre, se ha entregado por un pueblo. ¿Puedes creer tú eso? ¿Puedes creer que en Cristo está esta reconciliación? Y el alma, a través del Espíritu Santo, que ve entonces en Cristo la purificación de sus pecados, dice: yo lo creo, ¿cómo no lo voy a creer? ¿Sabes por qué no lo puede dejar de creer? Porque lo hizo por Él. Porque el Espíritu Santo da testimonio. Esto lo hizo el Hijo por ti. Limpió tus pecados en la cruz. Se reconcilió. Te reconcilió. Y ahora te da este conocimiento de la reconciliación. De que eres justificado. Porque tus pecados fueron purificados. Por medio de... ¿Qué dice? No dice de él y de otro. ¿No? No dice de él y de un hombre. Dice eso. Dice que tus pecados fueron purificados por Él y por tu cooperación. ¿Dice eso? No. No dice que tus pecados fueron purificados por su obra y por un poco de la tuya. ¿Dice eso? No dice que fueron purificados por el obrar de Él y por el obrar de la iglesia. No dice eso. No dice que fueron purificados por la mediación de Cristo y la mediación de María. ¿Dice eso? No. Por Él mismo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo Dios y un solo, eso dice la palabra, y un solo mediador. Dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Cómo hemos sido justificados? Por la fe en Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da esa fe, que es un don de Dios. ¿Sabías eso? Que la fe es un don de Dios, porque no tienes nada tuyo. No tienes nada tuyo. La palabra de Dios dice que todas estas cosas son de Dios. Que ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tenemos? Fe, lo hemos recibido. ¿Qué tenemos? Arrepentimiento, lo hemos recibido. Amor, lo hemos recibido.
cosas que Dios nos ha dado gratuitamente en su gracia. Pero ahora, cuando viene ese Espíritu a mi vida, esta es la obra en que Dios ha trabajado en la salvación. Elegidos antes de la fundación del mundo, número 1, la elección eterna e incondicional del Padre. La muerte de Cristo en la historia, hace 2000 años, los que el Padre me dio. Yo pongo mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida por la iglesia. Cristo en el tiempo, los que el Padre le dio, ¿qué hizo? Purificó sus pecados. Y después, no solo en la historia, en el cumplimiento del tiempo, donde allí se efectuó la salvación. La salvación se fabricó en la cruz. Mi fe no fabrica la salvación. Mi fe no realiza. Mi fe solo toma lo que es mío. Lo que Dios hizo para mí. En la cruz se realizó la salvación. Y en algún momento ahora en nuestras historias individuales, el Espíritu Santo que está en este mundo, entonces anda buscando al pecador. Y en un momento, en esa cita divina, como nosotros decimos, como se ve allá en el libro de los Hechos, y creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Como vemos el caso de Lidia, y Dios abrió su corazón aquel día. Esa cita divina donde el Espíritu viene e imparte fe y arrepentimiento para ver la obra de Cristo a mi favor. Cuando nosotros nacemos de nuevo en fe y arrepentimiento, sucede porque el Espíritu Santo se ha unido a nuestras vidas. La justificación es que el Espíritu Santo, al venir y unirse a mi vida y abrir mis ojos, me hace mirar fuera de mí. Me hace mirar ¿a dónde? A la cruz de Cristo. Esa es la diferencia entre el cristianismo y las religiones falsas del mundo. Las religiones del mundo quieren que tú mires ¿a dónde? A tu ombliguito. Que te mires a ti mismo, a tu barriga o la barriga del Buda, ¿verdad? ¿Verdad que está barrigón ese falso ídolo? Que mires que tú medites, que pongas tu mente en blanco, que hagas algo tú mismo, que alcances el nirvana. Que llegues a no sentir, a echar a un lado las pasiones. ¿Cuánta basura Satanás ha inventado? Cuánta mística, cuánta basura, el Karbala, el otro, el Aranegui, cuánta basura Satanás ha inventado. Y todo tiene que ver con el hombre haciendo ¿qué? Algo. El hombre haciendo algo. El Espíritu Santo, cuando tú naces de nuevo. ¿Cómo tú sabes que naciste de nuevo? Porque el Espíritu Santo viene a tu vida y cuando, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pues cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo automáticamente nos da ojos para ver lo que pasó en la cruz. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. El nuevo nacimiento es el milagro, es un milagro. Como la gente busca milagros. Oh, yo oro por el milagro del nuevo nacimiento en tu vida, porque el hombre no decide este milagro. ¿Qué milagro decide el hombre? Ninguno. Los milagros vienen de Dios y el milagro de tu eternidad, dice la palabra de Dios, que es de Dios, que nacimos de nuevo. Vayamos ahora al Evangelio de Juan. En ese nuevo nacimiento, mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el Espíritu Santo viene a mi vida y como resultado de Él venir a mi vida, yo recibo a Cristo. ¿Qué quiere decir recibir a Cristo? Recibir a Cristo es una palabra que quiere decir confiar en Él. ¿Confiar en qué? Confiar en su obra. Confiar en la obra de Cristo, la cual es proclamada y anunciada en el Evangelio. Si no se te predica la obra de Cristo, tú no puedes recibir a Cristo.
¿Te das cuenta? Para alguien poder recibir a Cristo, tiene que haber oído las buenas noticias del Evangelio, porque recibir a Cristo es confiar que lo que Él hizo, lo hizo por mí. Es entender por el Espíritu que Él realizó una obra que es poderosa para salvar y perdonar mis pecados. Hay un sentido en el que recibimos a Cristo, claro que sí. Se mueve nuestra voluntad, se mueve nuestra mente, se mueven nuestras afecciones al ver a Cristo muriendo en la cruz por mis pecados. Ahora mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen. ¿Para quién es esto? Para los que crean, para los que les reciban. Ahora mira por qué les reciben. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? La obra de Dios en la salvación es toda de Él. Nosotros respondemos al obrar de Él por mí y en mí. Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, es porque el Espíritu me ha engendrado en esa fe, me ha movido en esa fe, mi mente, mi voluntad, ha quitado mi venda para yo poder creer en Él, para yo poder recibirle como mi Señor y Salvador. Dice, no es de voluntad de varón. ¿Y por qué exaltamos hoy en día tanto la voluntad del hombre? Porque miramos adentro de ¿qué? Del hombre. El cristianismo mira ¿dónde? Afuera. Y ve que la razón que el Espíritu se ha movido en mí es porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Fíjense que el Espíritu Santo no quiere atención para Él mismo. ¿Verdad? Es un error. Vemos muchas veces personas, bueno, hoy vamos a adorar al Padre y mañana al Hijo. Este mes es el mes de la oración al Padre. Y el otro mes la oración del Hijo y el otro del Espíritu. Eso es un error. Eso es dividir la Trinidad, no estar consciente de la obra trinitaria que es unida y que va en concierto en una unidad. La palabra de Dios dice que el Padre nos ha elegido para darnos ¿a quién? Al Hijo. El Padre nos da al Hijo. El Padre quiere que nosotros veamos al Hijo. Y cuando el Hijo muere entonces y dice, voy a enviar al Espíritu Santo de mí, del Padre. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿A quién va a apuntar? Al Hijo. Dice, Él tomará de mí, os lo hará saber. Por eso es que Pablo decía, predico a Cristo y a este crucificado. No más nadie fuera de Él. Cuando honramos al Hijo y el que tiene al Hijo tiene al Padre. A través del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, ahora que hemos sido unidos así con Dios a través de la justificación, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo mora en mí. Ahora a través del Espíritu que mora en mí, nosotros en ese Espíritu somos santificados. Pero escucha, pueblo, no es que yo tengo que hacer algo para santificarme. Este camino de la santificación no es que ahora yo tengo que obrar algo para santificarme. La forma en que funciona es que cuando yo obro algo es porque estoy santificado. Es porque estoy siendo santificado en esa santificación que tengo del Espíritu. En otras palabras, el cristianismo verdadero nunca cuestiona, sino asume que todo aquel que es hijo por la fe es santificado. No es una pregunta de si vas a ser santificado, ni cuándo vas a ser santificado. El cristianismo verdadero asume, toma por sentado que tú eres santificado en el Espíritu, porque el Espíritu viene y aplica a tu vida la obra de Cristo. Eso es lo que dice Romanos 6. Si vamos un momentico a Romanos 6, nos habla de esta obra y mira con qué naturaleza el apóstol Pablo asume y nos enseña acerca de nuestra unión con Cristo, lo cual es la santificación. Romanos capítulo 6,
Mira lo que dice ahí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Ahí de pronto salta de la palabra de justificación a la palabra de santificación. Justificación es Cristo que hizo algo por mí. La santificación es Cristo en mí. ¿Qué cosa es santificación? Cristo en mí. Justificación, Cristo por mí. ¿Qué cosa es los frutos de nuestra santificación? Cristo obrando a través de mí. Hemos pensado que nosotros obramos para santificarnos, pero nosotros obramos como resultado de que Cristo murió, de que resucitó y nosotros estamos sepultados con Él. Que nuestra vida, como resultado de la justificación, el Espíritu Santo nos ha hecho partícipes de la obra de Cristo. Y al hacernos partícipes de esa obra en la cruz, también nos ha dado el derecho de caminar en vida nueva. Recuerden que hablamos el domingo pasado que vamos a ser retados en nuestro camino de santificación. El enemigo va a venir y nos va a retar y nos va a decir: ¿qué tú haces caminando por aquí, por este camino de santificación? Si mira tu vida como está, o lo que pasó ayer, o lo que está pensando tu mente, tú no perteneces en este camino de santidad. ¿Cuántos han oído la voz del enemigo así? ¿Y qué derecho le vamos a dar al enemigo? Nuestra misma carne nos acusa y nuestro corazón. Aquel que sabe que hay una justicia perfecta fuera de él, que es la justicia de Cristo, puede señalar a esa sangre de Cristo delante del Padre, a ese que intercede por él y dice: yo estoy perfecto y acepto ¿en quién? En la sangre de Jesucristo. Él murió por mí y Él me ha unido a Él. Yo no puedo dejar de caminar en este camino porque Él me lleva de su mano. Por virtud de la obra que hizo por mí, en la cual me ha declarado perfecto, santo y justo, y en la cual me ha dado la adopción de hijo, yo no puedo dejar de caminar en este camino, porque es el camino de un hijo. No puedo dejar de caminar en él. Tengo el derecho para caminar en él. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerdan que hablábamos, volviendo a la ilustración de aquel vaquero que estaba fuera de la ley. Cuando nosotros estamos fuera de la ley, ¿qué hacemos? Odiamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos dice: tienes una deuda conmigo, me debes tanto. Fuera de Cristo, fuera de la obra de Él a mi favor, no estando justificado, la ley demandaba de nosotros. Pero el momento que somos justificados, como pasaba en esas películas de cowboys muchas veces, que el vaquero se le ponía, el vaquero malo, el que había andado haciendo 20,000 trastadas y andaba fuera de la ley, terminaba con la estrella de sheriff en el pecho, ¿recuerdan? Terminaba salvando al pueblo de los malos. Terminaba volviéndose en el héroe de la película. Y con nosotros ha pasado algo similar. Nosotros andábamos corriendo fuera de la ley. No podíamos justificarnos por ella. Éramos enemigos de Dios. Pero allá en la cruz de Cristo fuimos reconciliados con Él. Y Él nos ha cubierto con la justicia de Cristo. Nos ha contado ahora como justos, como santos. Nos ha considerado en la perfección de su Hijo y en la perfecta justicia de su Hijo. Nos ha dicho: ya tú no estás fuera de la ley, ahora estás bajo la gracia. Bajo la gracia. Ya la ley no te mata. No te mata la ley. Porque la ley mata a aquel que no tenga la cobertura ¿de quién? De la justicia de Cristo. Por eso es que el hombre es enemigo de Dios cuando está bajo ¿qué? Bajo la ley. Porque la ley lo acusa. La ley lo destruye.
Pero cuando el hombre oye la palabra del evangelio, la palabra de la buena nueva, su corazón salta y baila. ¿Cuántos han bailado con Cristo? Utilizábamos este ejemplo de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús. ¿Recuerdan? Dice la palabra de Dios, Jesús le decía a los religiosos que no tenían acotejo ni con una cosa ni con la otra. Porque les dijo, Juan el Bautista vino hablando una palabra dura. Juan el Bautista vino hablando la ley para prepararlos ustedes para el evangelio. Juan el Bautista vino a preparar corazones que se conocen delante de esa ley, apesumbrados, doloridos de su pecado. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba esta palabra de arrepentimiento delante de la ley. Y venían muchos, pero Juan el Bautista venía preparando el camino de alguien. Si se hubiera quedado solamente un arrepentimiento de ley, no hubiera podido haber salvación. Pero la ley trae conocimiento de pecado. Lo que hacía el ministerio de Juan el Bautista es que a los hijos de Dios que venían a él, a esas ovejas que se acercaban a él, oían a través de ese ministerio de la ley una preparación donde sus corazones eran dolidos, donde sus corazones sentían el peso de la ley, pero Juan los apuntaba a uno que iba a venir, que los iba a quitar de ese peso. Pero con Juan había que llorar. Con Juan había que lamentarse. Y Jesús le dijo, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y era un hombre ascético, era un hombre extraño, separado. Era un hombre, era un santo aparentemente, ¿verdad? Claro, era un santo de Dios, pero no es santo por la justicia de los hombres. Pero dice, con Juan ustedes no se lamentaron. Dice, después vine yo, que yo no vine extraño, yo no vine ascético. Yo no vine haciendo cosas extrañas como Juan, vestido de camello y comiendo langostinos y andando por el desierto. Yo vine rodeándome con los pecadores. Y yo vine y me metí en una boda y lo primero que hice fue llenar la boda de licor. Le llené la boda de vino a todos ellos para que se alegraran y saltaran y bailaran. Y yo vine y me senté con las prostitutas y con los publicanos y con los pecadores y con los ladrones. Me senté con todo lo malo de este pueblo. Y me alegré con ellos porque le di unas noticias a ellos para alegrarse. Y ellos se alegraron y ellos danzaron. Pero ustedes ni se lamentaron con Juan ni danzaron conmigo. Cuando recibimos las malas noticias de la ley, el corazón, obrando el Espíritu en él, trae lamentación porque nos damos cuenta que no podemos llegar. Pero cuando viene el Evangelio de Cristo a nuestra vida, nos damos cuenta y oímos la buena noticia que somos liberados del yugo de esa ley, reconciliados con Dios, y eso hace al corazón danzar. Danzamos. El pueblo de Dios es alguien que se lamenta con Juan el Bautista y que danza ¿con quién? Con Jesucristo. Y ahora seguimos danzando porque el Espíritu Santo nos lleva por este camino y dice que entonces Él nos da dominio sobre el pecado. Nos ayuda a enseñorearnos del pecado. Ese es el camino de santificación. Que ese Cristo en mí, a través del Espíritu Santo, me ayuda a enseñorearme del pecado. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues dándole látigo a la gente. Pues ¿cómo lo hace? Ahora diciéndole, ya son justificados, ahora hay que hacer esto y esto. No, así no es como lo hace. Lo hace el Espíritu Santo llevándote todos los días a la palabra de justificación y a decirte que no tienes que hacer nada. Así es como lo hace. Pastor, no entiendo, ahora sí me confundiste. ¿Cuántos de nosotros quizás, verdad, hemos temido a algo, verdad? Algo que hemos estado muy interesados en esto, pero lo hemos temido grandemente. Yo creo que he hablado con ustedes el miércoles y hablaba del gran misterio que es el sol. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes han tratado de mirar al sol? Miramos al sol y por unos segundos y cuando quitamos los ojos, ¿qué pasa? Tenemos los ojos encandilados. Y si seguimos mirando al sol, ¿nos volvemos qué?
nos quedamos ciegos, nos puede quemar, nos mata. El sol mata. Pero ¿cuántos quisieran conocer el sol de cerca y acercarse, verdad? Los científicos dicen que el sol es algo todavía que es un misterio para los astrónomos, con sus tormentas de fuego y las cosas que suceden en esta bola de fuego, que es el centro de nuestro sistema solar. Pero imagínense ustedes que nosotros pudiéramos llegar a ese sol y que se inventara algún tipo de equipo, de traje y de nave que pudiera aterrizar en el sol y que pudiéramos bajarnos en ese sol y que pudiéramos entonces mirar a las características de este misterio y sentarnos allí y deleitarnos en descubrir las glorias de este astro. Pues así ha pasado con nosotros y Dios. La palabra de Dios dice que nadie podía ver a Dios y vivir. Pero en Cristo Jesús, habiendo sido reconciliado con Dios, el Espíritu Santo trae a nosotros una nueva naturaleza. ¿Qué es esa nueva naturaleza? Es Cristo morando en mí. Cristo en mí es mi nueva naturaleza. No es nada nuevo propio mío. Como algunos piensan que ahora si yo hago tal cosa y me esfuerzo, se va a formar nuevos hábitos en mí y yo me santifico por esos hábitos. Si yo me esfuerzo y si yo hago esto y si yo hago tal sacrificio, voy a formar los hábitos de la santidad. Eso no es cristianismo. Puede ser cualquier cosa, pero no es cristianismo. No hay ningún hábito que se forme en nosotros. Lo que hay en nosotros es que hemos nacido del Espíritu. Hemos sido unidos con Dios. Cristo morando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y ese Espíritu en nosotros, dice la palabra, que ahora empieza a hacer resistencia. A hacer resistencia, a empujar, a echar a un lado, a mortificar todo aquello que no sea de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos han sentido esa mortificación en vuestros cuerpos? Tenemos el mandamiento mortificar la carne. Pero no se equivoquen. La razón por la que nosotros nos movemos en contra de la carne es porque Cristo ha producido en nosotros el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad, porque es tomado por seguro y por sentado que el Hijo de Dios ha sido unido a Cristo y este Cristo en él es santidad en mí. El Espíritu Santo lo que hace es esto: me apunta siempre ¿a dónde? A la obra fuera de mí, a la obra fuera de mí siempre. Y cuando me apunta la obra fuera de mí, la obra que vimos en Hebreos capítulo 1, que purificó nuestros pecados, cada vez que yo oigo esas palabras en medio de la inmundicia de mi carne, en medio de mi maldad o en medio de mi pecado, cuando esa palabra del evangelio, de la buena noticia, una y otra vez llega al justificado. ¿Cómo comienza el Salmo 51? Me levanto por mi fuerza. Me levanto porque yo soy el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dice eso David? ¿Qué dice Salmo 51? Conforme a la multitud de tus misericordias. Conforme a la multitud de tus misericordias, ten piedad de mí. Yo conozco un lugar donde hay multitud de misericordias y no está en mí. No es en mi carne, no es en mi fuerza, no es en mí mismo. En mí mismo hay multitud de hierros. El salmista decía, mis hierros están siempre delante. Mis hierros, mis maldades. Pablo decía eso en Romanos capítulo 7. Miserable de mí que no hago lo que quiero hacer. Pero el cristiano es alguien que conoce algo más. El cristiano es alguien que se levanta en él un espíritu. Y se levanta en él un mirar y una visión que lo ayuda a salir de él y a mirar a aquel en el cual hay multitud de misericordia y el que ya nos ha dicho, ni yo te condeno, ni yo te condeno. ¿Y qué pasa cuando alguien oye eso? ¿Qué pasa cuando alguien oye esa palabra? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos a Dios porque Él no nos ha condenado?
cuando debía habernos condenado. ¿Cuándo están agradecidos a Dios por sus bondades? Agradecido a Dios por tus bondades, Señor. Te agradezco por tus bondades. Déjame decirte, ¿sabes quién es el que adora? El que está agradecido. ¿Sabes quién es el que ama? El que está agradecido. ¿Quién es el que adora? ¿Quién es el que ama? ¿Quién es el que está agradecido? El que se sabe perdonado. Aquel al cual, y si te sabes, no perdonado un poquito, sino perdonado ¿cuánto? Mucho. Gloria a Dios. Están danzando conmigo hoy. Mi alma danza hoy delante del Señor. Mi alma danza hoy delante de Dios. El evangelio nos debe llamar a danzar. Porque mis pecados eran muy grandes, pero si fueren, dice, tan rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como ¿qué? Como la lana. Dice, así como está lejos el oriente del occidente, yo he hecho alejar de vosotros vuestras rebeliones. Cuando hay alguien así, esa persona se levanta en agradecimiento y en adoración. ¿Qué es la adoración? Un corazón agradecido en amor. Porque ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Dice la palabra de Dios. Amor es no que nosotros amamos a Dios. Eso no es amor, eso es ley. Fíjate, pueblo. Dice Juan, amor no es que nosotros le amamos a Él. Porque eso es ¿qué? Eso es ley. Y nuestro amor no puede estar definido por la ley en mí, porque se vuelve condenación. Pero el amor está en mi vida, en la vida de los hijos de Dios, está definido y opera en esta otra definición. Esto es amor, no que nosotros amamos a Dios, sino que Él ¿qué? Nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. El cristiano puede ser alguien muy falto, con muchas faltas y con muchos pecados. ¿Cuántos dicen ese soy yo? Pero el cristiano es alguien que sabe que es amado. Y sabe que es amado en verdadera fe. No amado en mi propia autoestima y que yo me lo merezco. El cristiano es alguien que se sabe que no merecía nada, pero que ha sido amado en la cruz, en el Cordero que quita el pecado del mundo. Y en ese conocimiento yo me levanto y glorifico a Dios. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Jesús los sanó a los 10 y regresó uno, el forastero. Ese regresó cautivado. ¿Por qué? Por el agradecimiento a Dios. Y Jesús dijo, pero no eran 10. No había solamente uno y un forastero que ha regresado para dar gloria a Dios. Para dar gloria a Dios. ¿Quién es el que está caminando en santificación? ¿Dónde comienza? Comienza en dar gloria a Dios. Si yo doy gloria a Dios, yo estoy amando a Dios. Y no por temor. No como aquellos que tenían que andar descalzo o flagelarse o hacer esto y aquello para ver si al final Dios los acepta. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Pero nosotros nos acercamos en certidumbre, dice la palabra, acercándonos en certidumbre de fe. Porque Él nos ha amado en la cruz del Calvario. Y si Él me ha amado así, yo quiero levantarme hoy y glorificarlo y alabarlo y darme a Él. Porque ¿a quién me voy a dar? ¿A quién me voy a dar si yo le pertenezco a Él? ¿Se dan cuenta como ahora la ley empieza a ser nuestra guía? Pero ya no por la qué, ya no por la letra, sino por el Espíritu, que nos lleva a amar a través de la justificación. Y en resultado, en respuesta a esa justificación, amamos a Dios. Pastor, falta el prójimo. Ahora entra el prójimo. Cuando yo salgo de esa adoración, donde he visto lo que Cristo hizo por mí miserable en la cruz, donde perdonó y canceló todas mis deudas. Yo, bribón malvado, allí me perdonó y me canceló mis deudas. Yo voy a salir
a destruir a mi prójimo? Posible. Difícil. Porque cada vez que me viro a la adoración me recuerda que yo soy ¿qué? Nada en mí mismo. La verdadera adoración es agradecimiento de un alma que sabe que no tiene nada en él, desprovisto, pero se desborda fuera de él, aquel que lo tiene todo y que se nos ha regalado a nosotros por fe. Y ahora nos volteamos fuera de la adoración, y cuando encontramos a otros malvados igual que nosotros, a otros también dañados igual que nosotros, como hemos salido de la adoración, no podemos venir ahora y decirles a ellos aquí: y yo te condeno, y yo te aplasto, y yo te destruyo. Porque si hago eso, no puedo venir a encontrarme otra vez en adoración, porque mi adoración tiene que entonces que cambiar. Que cambiar. Qué triste es, pueblo, cuando entre nosotros nos condenamos y no nos aceptamos, no en el pecado. Al pecado, ¿qué le decimos? Esto es pecado, esto es malo, y tú eres un hijo de Dios. Pero qué triste es cuando no tenemos paciencia con la otra persona, y la otra persona lo que hace es que enseguida dejar caer la avalancha de su condenación sobre nosotros, la avalancha de lo que nos falta, la avalancha de su ira contra nosotros. ¿Cómo hacerlo? Cuando nosotros hemos recibido protección ¿de qué? De esa ira, de esa avalancha, de la justa ira de Dios en nuestras vidas. Nosotros hemos sido justificados. Y ahora que hemos sido justificados y estamos siendo santificados en Él, el Señor nos dice: hijo, sigue adelante y camina por este sol de justicia, porque es tu derecho. Deleítate en mí, decía el salmista: cuánto yo me deleito en tu ley. Porque ya no nos mata. Ahora podemos caminar y ver toda la perfección de esta ley y decir: esta es la voluntad de Dios para mi vida, porque este es quien yo soy. Yo pertenezco en esta ley perfecta de Jehová. El Hijo de Dios no tiene otra alternativa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados y hemos actuado como el mundo? A veces yo me pongo bravo, ¿verdad? Porque yo quisiera actuar como el mundo, y muchas veces lo hago. ¿Cuántos de ustedes les pasa igual? Me hicieron esto, pues yo voy a mantener este odio, esta rencilla, y yo voy a hacer esto para atrás, y yo voy a tratar de destruir esa vida también, y todas las cosas mal que hablaron de mí, pues yo voy a darle 20,000 más para atrás. Eso es lo que quiere Satanás, pueblo. Escuchen, eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que entres en el ring de boxeo con él. ¿Cuántos de ustedes han visto ese ring de boxeo donde se meten dos personas a desbaratarse en esa caja que le llaman the cage? ¿Ustedes han visto eso? Pues Satanás lo que quiere es meterte en ese ring en la carne, pero tú no perteneces en ese ring en la carne. Dice que las armas de nuestra milicia no son armas que ¿qué? De esta carne, sino son poderosas en fortaleza para destruir. ¿Qué dice? Fortaleza, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hijos, tú eres un hijo y eres un esclavo de la justicia. No creas que el cometer adulterio te va a restaurar tu vida o ahí está tu felicidad. No está ahí. Y a la larga vas a sufrir amargamente porque tú no eres un hijo de adulterio. No creas que el robo, no creas que la mentira, no creas que en la fornicación, no creas que en hacer las cosas como las hace el mundo está tu respuesta. Y yo sé que tú no lo crees porque algunos han empezado a probar y se han dado cuenta de que son hijos de la justicia. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Y a veces cuando hemos dicho, pues hoy yo sí me voy para el mundo. ¿Y qué le ha pasado? Nananina.
No podemos caminar para allá. Y si caminamos para allá, enseguida apesta. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Qué ha apestado? Yo les he hecho el cuento, ¿verdad? De una vez que me metí ahí en una discoteca hace ya bastantes años. Y aquello apestaba y yo me dolía en mi corazón. Y el muchachito me decía que me llevó, pero vamos a disfrutar aquí, olvídate de tus problemas ahora y de todas las cosas, no te preocupes. Y aquello apestaba. El mundo empieza a apestar en nuestras narices porque hemos conocido al sol de nuestra justicia y somos esclavos ahora, siervos. Dice, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Porque el siervo no conoce las cosas de su dueño, pero yo os he hecho conocer todas las cosas. ¿Qué es las cosas que nos ha hecho conocer? La sabiduría de Dios, que es el Evangelio. Oramos. Amante Padre, gracias. Gracias, Señor, por nuestra justificación, por la unión en el Espíritu a Cristo, por esa santificación que sale de ese amor, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, perdónanos. Perdona nuestras tantas faltas y pecados, Señor. Ayúdanos a poder movernos en misericordia y en compasión como tú la has tenido con nosotros, Padre. Señor, fallamos, pero oímos tu palabra que nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una y otra vez nos das esa palabra, Señor, para levantarnos en la muchedumbre de tus misericordias y en la santidad de tu perfecta ley. Y a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.